¿Cómo están amigos? Esto es Independencia Financiera. Les damos la bienvenida. Antes que nada, un gran saludo a todos nuestros suscriptores y a aquellos que no lo han hecho. Los invitamos a que se suscriban a este canal que habla de finanzas, de economía, emprendimientos y mucho, pero mucho más. Como siempre, hoy vamos a entrevistar a nuestro experto en estos campos, que es el señor Rodrigo Sebastián Águila. A ver, ¿qué nos trae para el día de hoy? ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué contás de nuevo? ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar del concepto de liquidez y bueno, su contrapropuesta el concepto de e-liquidez, ¿no? ¿Qué es la liquidez? Porque siempre habla de liquidez. Nosotros en los mercados financieros hablamos de la importancia de la liquidez, pero bueno, ¿qué es la liquidez en sí, no? Y a veces se confunde, ¿no? Así que vamos hoy día a tratar el término. Perfecto, perfecto. Contanos entonces, a ver, porque la gente estoy seguro que esa palabra la ha escuchado muchas veces, pero es verdad, no la tiene bien en clara, así que está genial que hoy hablemos de este tema. Mira, básicamente para que se entienda, la liquidez es una característica o una capacidad, para así entenderlo, de que un bien eh, se transforme o se convierta en efectivo, en dinero en efectivo. Entonces, Claro, ahí hablamos del concepto del activo líquido. Ya hemos hablado de lo que es un activo, ¿no? Entonces, ¿qué tan líquido es un activo? Es decir, ¿qué tan fácil es que ese activo se convierta en dinero en efectivo? Supongamos que una persona tiene una casa, ¿no? Y esa casa, pues, ¿cuál es la facilidad, ¿no? De que esa casa se convierta en dinero en efectivo. Y ahí está, ese, bien, ese bien, puente bien. vendría siendo como el concepto de liquidez. Ahora, Es decir, cabe, sería transformar el capital en dinero, ¿no? claro, claro, claro. Capital igual es un término muy de muchas formas, Más ¿no? abarcativo. Exactamente, más abarcativo, pero claro, Bien, efectivamente transformarlo en dinero en efectivo, digamos, con las distintas aristas que tiene el concepto de capital. claro. Ahora, eh, es muy sutil cómo se trata el concepto de efectivo, hablando del cash, ¿no? Que es el dinero en efectivo, cash en inglés, que se usa nosotros lo usamos coloquialmente en español, el cash, ¿no? Que es en efectivo, y el concepto de liquidez. Pero en estricto rigor, lo que entendemos en economía, desde el punto de vista de la economía, es que la liquidez es la capacidad de conversión, ¿no? Esa característica de conversión de un bien, en particular un activo, en convertirse en dinero en efectivo. Por eso se habla de que hay activos más líquidos que otros. No existe el concepto de un activo más Claro, efectivo que otro, porque si hablamos de cash, nos hablamos de, no, es que este activo es más líquido que el otro. No, ¿cómo? O sea, más líquido que otro sí, pero no hablamos de que un activo es más efectivo que otro, hablando de cash. Este activo es más cash que otro, nunca lo vas a escuchar, pero sí vas a escuchar, no, que este activo es más líquido que este otro. ¿Qué significa que es más líquido que claro, este otro? Que tiene mayor facilidad, ¿no? De convertirse en dinero en efectivo. Que eso es súper perfecto. importante, porque cuando nosotros estamos hablando de que necesitamos tener en consideración de convertir un activo en dinero en efectivo, para poder, digamos, convertir ese dinero en efectivo para la adquisición de otro bien, una inversión o salvar una urgencia. Entonces, la importancia de la liquidez es grande. Sobre todo, por ejemplo, ahí nos vamos a mercados que son más líquidos, por ejemplo, hablamos del trading lo bueno de la liquidez del trading, etcétera. Claro, es fundamental para que la persona cuando, bueno, tiene una ganancia sabe que dispone de ese dinero, ¿no? Que haya liquidez. Sí, hay otra cosa que igual es muy fina. Lo que pasa es que siempre hay independencia financiera. Tú sabes, Patricio, nos hemos encargado de explicar la economía de manera simple. Entonces, a veces cuesta muchísimo encontrar el camino para explicar las cosas complejas o técnicas en forma simple. Pero también es importante mencionar, no quiero enredar a la audiencia, que es importante de que entender que la liquidez toca un papel fundamental para intervenir en evitar la mayor pérdida de valor de un activo. Claro,
¿Qué significa esto en términos prácticos? A ver, significa que mientras mayor liquidez existe en teoría económica, menor es la probabilidad, siempre hablamos de probabilidad, de que se pierda valor en ese activo, es decir, que se tenga a pagar un precio menor del que realmente corresponde, porque no va a encontrar Bien, una oferta tan alejada al precio que realmente, entre comillas, se entiende que vale. claro. Por eso es Sí, sí, importante sí. la liquidez. Vámonos al mundo del trading, Patricio, ¿te parece? Para un ejemplo más preciso, que a ti que te encanta el Me trading parece bien. y tienes canal de trading. Mm, Eh, exacto. Cuando hablamos de una divisa, ¿eh? Que tú operas divisas también, de una divisa, una mayor, ¿no? Una divisa mayor, que son las 8 pares que son los más transados, como el euro dólar, ¿cierto? Vemos que el spread, que es la diferencia entre el precio de oferta y demanda del bid y el ask, ¿cierto? Es menor Claro. en el euro dólar que, por ejemplo, en un par exótico, ¿no? O en un par escandinavo, ¿no? O en un par menor, ¿no? Es decir, que el precio de la oferta y la demanda está más cerca, lo que significa que la pérdida de valor de la cotización es menor cuando hay mayor liquidez que en activos que tienen menor liquidez. El euro dólar tiene mayor liquidez que, por ejemplo, no sé, el dólar australiano no sé, contra el dólar neozelandés, que también es una divisa menor, pero tiene menor liquidez que el euro dólar. Y por lo tanto, el spread que Exacto. tienen es mayor al del euro dólar y por lo tanto la pérdida de valor del activo es menor al tener mayor liquidez. Uy, es enredado, es un poquito enredado, ¿no? Pero sí, sí, no, creo que se entiende, ¿no? Lo dicen mercados, mercados líquidos. Pregunta, ¿hay mercados que no son tan líquidos? Efectivamente, efectivamente. Si lo entendemos desde el punto de vista del trading, tenemos mercados que son muy poco líquidos, por ejemplo, las materias primas tienden a ser algunas materias primas muy poco líquidas, porque se transan poco. En trading es muy simple, a mayor cantidad de especuladores, los malditos especuladores, ¿no? A mayor cantidad de especuladores, eh, mayor es la liquidez y por lo tanto la pérdida de valor es menor. Y, y a menor cantidad de especuladores, menor es la liquidez y por lo tanto la pérdida de valor del activo es mayor al producirse la transacción. Entonces, podemos encontrarnos de que el mercado de divisas, el Forex, tiene mayor liquidez, por ejemplo, que algunos mercados de materias primas. O una bolsa, por ejemplo, Claro, la bolsa de Argentina, que también es un mercado, porque es un mercado organizado, ¿no? Entonces, o el mercado, o la bolsa de Chile, en Santiago. No sé. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Desde el punto de vista genérico de mercado, podemos encontrando que el mercado inmobiliario tiene menor liquidez comparado con el mercado de acciones de Nueva York, en la bolsa de Nueva York. Entonces, por lo tanto, es más difícil. Ojo, otra característica de un mercado líquido es que, por supuesto, al ser líquido, para la redundancia, es más fácil convertir dinero en efectivo. ¿Qué significa convertir dinero en efectivo? Significa comprar y vender, es decir, que la transacción se ejecute. Versus un mercado claro. poco líquido, como el sector inmobiliario, por eso que una casa, una propiedad, un Ahí bien un buen raíz, ejemplo, el sector inmobiliario. claro, demora mucho más en venderse. Si tú tienes una propiedad de $1.000.000, ¿cierto? Tiene una casa espectacular, no sé, en Beverly Hills, en Los Ángeles, California, y la vendes barata, $1.500.000, al lado ahí de Bruce Willis, de, no sé, de Beto Cuevas, qué sé yo. Entonces, barato, $1.500.000, pues, viva al frente de Bruce Willis, al lado de Beto Cuevas, espectacular, baratita. Estás con una puro dinero, la vendes, pero resulta que aún así, siendo barata, es $1.500.000 y es un mercado muy poco líquido, te va a costar venderla. Quizás si tienes mucha Bueno, suerte, imagínate, hoy me enteré que Jennifer López tiene en Nueva York una de 25 millones. Debe ser más imagínate, jodido más venderla. voy a ¿Y venderla. sabés hace cuánto que no la vende? ¿Cuánto? No sé, un montonazo, porque dicen todavía no la puede No, vender, debe dicen ser son mucho 25 tiempo, sí, millones. sí. Entonces, qué bueno el ejemplo que estás dando, un ejemplo práctico. Vamos al ejemplo de Jennifer López. Estamos hablando de que ella viene vendiendo su casa en $25 millones desde hace un tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que no la está vendiendo por la falta de qué, de liquidez. ¿Y qué va a provocar esa falta de liquidez? Una mayor pérdida de valor o significativa de valor. O sea, del precio. ¿Por qué? Porque ella va a tener que empezar a bajar el precio para poder
deshacerse de la casa, si no la va a vender nunca, o va a demorar mucho Claro, más, ¿no? Entonces, en cambio, en un mercado de divisas, tú transas $1.000.000 o 25 millones de dólares y el mercado te lo absorbe de inmediato, porque la liquidez es tan grande y por lo tanto provoca que no haya pérdida significativa de valor y por lo tanto se convierta más rápido en dinero en efectivo, o sea, que se cumpla la transacción. Entonces, claro, es importante, qué bueno el ejemplo que diste porque justamente se ajusta al concepto de liquidez. exacto, sí, sí. Y hay Y varios famosos que han estado, bueno, Michael Jordan también tiene una que es bastante difícil de vender, así que te puedes imaginar. sí, es por lo mismo, porque entre comillas, la gente, el común de los mortales, el cuales me incluyo, no tenemos 25 millones de dólares todavía para poder adquirir una propiedad de ese tipo de precio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mayoría de la gente no cuenta con ese capital y por lo tanto no se hace tan fácil. En cambio, no es lo mismo vender un sándwich a, no sé, $8 o $10 o $5, que por supuesto cualquiera en el mundo casi podría poder pagarlo. Y por lo tanto es mucho más fácil de que exista liquidez para digamos, y demanda para poder ejecutarse esa transacción. Entonces, eso también es un punto importante. Entonces, cuando hablamos también de mercados desde el punto de vista general en cuanto a liquidez, podemos hablar de comparar un mercado como el mercado inmobiliario, que dimos un ejemplo, como el mercado del mundo bursátil, ¿no? Donde la liquidez es mucho mayor. Porque los actores también son más Exacto. importantes, claro, son, digamos, entidades con mayor liquidez justamente, ¿no? Entonces, es importante eso. Y bueno, liquidez, también para entender el concepto, es la falta de liquidez. No es nada que eso. Claro, la falta de cash. La, fa- la falta de liquidez. La Exactamente. falta de la convertibilidad, ¿no? De la propiedad de conversión para convertirse, valga la redundancia, en cash, en efectivo. Claro, claro. Así que bien. Sí, sí, pasa que bueno, en síntesis sí, se asocia a la transformación en dinero, que es lo que la gente más necesita y quiere, ¿no? Es decir, un mercado que no es líquido es un mercado complicado, por lo que estás diciendo. Sí, de hecho, ¿tú sabes cuál es? Mira, esta es una pregunta capciosa, Patricio. Una pregunta súper capciosa. O sea, es súper. Esta es como. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Tú sabes que cuando me lo preguntaban cuando era niño siempre me equivocaba. Pensaba, decía café, negro. Acá decían del Blanco de San Martín, sí, Claro, sí, yo sí, siempre sí, me sí. equivocaba en esa, cuando era niño. Después digo que niño más tonto era, pero bueno. Pero los niños caen en ese tipo de cosas. Eh, bueno, ¿tú sabes cuál es el activo? ¿Cuál es el activo con mayor liquidez? Es ingeniosa la ¿Cuál? pregunta. El dinero. Claro, Claro, porque está con en la liquidez convertida. Entonces, el dinero totalmente. y el dinero en sí es un activo. Y por lo tanto, el activo con mayor liquidez es el dinero, no hay otro. El money, Exacto. exactamente. Bien, Rodrigo, bueno, creo que quedó bastante claro el concepto, ¿eh? Así que este, te esperamos ahora para el próximo podcast. Seguramente van a estar muy ansiosos nuestros seguidores para seguir escuchando estas novedades. Sí, Patricio, la verdad es que espero que se haya entendido bien el concepto, en que hay algunas cosillas que son un poquito complicadas, pero, pero como la pérdida de valor, por ejemplo. Pero yo creo que con los ejemplos que tú diste, Jennifer López, que nos sirvió bastante para darle forma, digamos, práctica Sí, seguro. al concepto, creo que se puede entender bien. Perfecto. Aparte, bueno, vamos a mandar de nuevo un gran saludo a nuestros suscriptores, que dejen sus comentarios y, bueno, dejen sus opiniones y si quieren dar más ejemplos, bienvenido sea. Será hasta la próxima, Rodrigo. Será hasta la próxima, Patricio. Un abrazo.